Bien, le damos la bienvenida al licenciado Janel Ferreras, quien es mercadólogo, diplomático y político en República Dominicana. Licenciado, buenos días a la revista 110. Buenos días, para mí un privilegio saludar a todo el pueblo dominicano a través de este espacio. Bien, comencemos con un poquito de su trayectoria. Mercadólogo, diplomático y político, politólogo. En el área de la diplomacia, porque vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con los temas internacionales, ¿cuál ha sido su accionar? Bueno, nosotros tenemos, en el caso de la República Dominicana, tenemos una diplomacia diferida. El mundo tiene una gran tragedia, de hecho, cuando se celebra las reuniones de Naciones Unidas, la principal crítica de los principales líderes mundiales es que Naciones Unidas no está cumpliendo con el rol histórico por el cual se fundó. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones se transforma en Naciones Unidas con un objetivo claro. Primero, evitar las guerras en el mundo. Segundo, evitar la desigualdad social entre el hombre. Y tercero, mantener un estado de paz permanente. Hoy el mundo es más desigual que en todos los tiempos. Hoy el mundo tiene múltiples guerras, no solamente la de Rusia y Ucrania, y las tensiones entre Israel con los 4 frentes, Hamas, Fatah y todo eso, no. Y hoy el mundo tiene la separación entre riqueza y pobreza más profunda en todo un siglo. La incorporación de la comunicación digital, la internet, la comunicación 2.0, le ha cambiado el apetito económico a la mayoría de los seres humanos en el mundo. La gente, por esta tragedia de la comunicación, que es una realidad, quiere vivir como usted vive, pero no quiere hacer el sacrificio que usted hace. Entonces, la diplomacia en el día de hoy está en cuidados intensivos, porque hoy el mundo tiene 2 bloques enfrentados, es el G7 y los BRIC, que se sobreponen a Naciones Unidas. De hecho, en la mayoría de las cumbres que se han celebrado en las Américas, se ha sentido las divisiones de estos 2 grupos, incluyendo la suspensión de la cumbre que teníamos en la República Dominicana. ¿Cuáles países no estuvieron invitados y cuáles países fueron empáticos en no venir? Si usted lo ubica, están dentro del grupo de los BRIC. Pero ¿por qué Estados Unidos, después de la llegada de Trump, ha provocado una ola hacia ese segmento de liderazgo político? Que lo vimos con ¿qué? Con el nuevo presidente de Bolivia, con lo que acontece precisamente en este momento en Honduras, con la impunidad con el expresidente de Honduras que estaba preso a 40 años en Estados Unidos. 45. Entonces, nosotros tenemos una diplomacia diferida. En el caso de la República Dominicana, lamentablemente para nosotros, porque hacemos frontera con una nación que es la principal amenaza para nuestra existencia en el futuro, si nosotros dependemos de la presión internacional para salvaguardar la soberanía del Estado Nacional, nosotros tenemos serios problemas en el futuro. Porque aquí la gente ha mencionado el tema del narcotráfico como un tema de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos y de crimen organizado. Para mí el narcotráfico ha sido una herramienta de manipulación de las decisiones del Estado Nacional. De hecho, si ustedes evalúan los principales líderes políticos después de la muerte de Balaguer, a todos, sin excepción, se le ha colocado un narcotraficante de cabecera como si fuera un médico. Aquí todos los gobiernos han tenido un narcotraficante. Arturo del Tiempo en un momento, Figueroa Agosto en un momento, el abusador en otro momento. Todos han tenido un grupo de narcotraficantes de cabecera que parece ser que ha afectado las decisiones del Estado Nacional. No es fortuito que la señora embajadora de Estados Unidos, su excelentísima Lía Francis Campos, la primera declaración importante que da en el Estado Dominicano es que el gobierno pasado de Estados Unidos habría tenido intenciones del levantamiento de frontera y de la fusión de los pueblos. Todo eso está muy bien conectado. Entonces, lamentablemente, nuestra diplomacia es una diplomacia diferida porque nosotros dependemos de un bloque económico. Y así son la mayoría de los países que no tienen potencia económica. Una pregunta con relación a las Naciones Unidas y su papel. Con relación a lo que está ocurriendo en el Caribe, cercano a nosotros, vamos a decir así. Vamos a decir, caso de Haití, caso de Venezuela.
¿por qué las Naciones Unidas no intervienen de una manera radical para determinar cómo se resuelven esos dos casos? En el caso de Venezuela, hay que separarlo porque son dos casos totalmente distintos. Sí, vamos a separarlo. El caso de Venezuela es una tragedia de un cuarto de siglo. Hugo Rafael Chávez Frías llega como un vengador social. Nosotros tenemos un delay de Venezuela de 30 años. Por eso yo siempre he dicho que la sociedad dominicana debe de preservar la democracia. Con los escándalos de corrupción, con las altas y las bajas, con la exclusión. Mirarse en esos espejos. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de Venezuela. Sí. Porque regularmente tenemos un delay de 25 a 30 años. Y hace precisamente 26 años que llega Chávez. Hoy nosotros tenemos una situación que dentro del seno de la sociedad dominicana la gente anda buscando un vengador social. Pero para no salir de su pregunta, en Venezuela hay una operación llamada Lanza del Sur, que es importante que la gente sepa diferenciar que no es una operación política de régimen democrático. Es una operación en contra del crimen organizado porque la Fiscalía en Estados Unidos señala que Nicolás Maduro, Padrino López y Diosdado Cabello forman parte de un cártel supuestamente llamado el Cártel de los Soles, que está asociado a la caída de dos personas que nadie ha mencionado, que es el Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán, que son aparentemente los principales testigos dentro de ese posible juicio a futuro. Ahora, esa operación que incluye a la República Dominicana con este acuerdo de cooperación que lo empieza Balaguer, es Balaguer que empieza el acuerdo de cooperación militar en las aguas territoriales del Caribe entre Estados Unidos y República Dominicana. Hipólito hace un endoso para luego enviar las tropas a Irak, ¿recuerdan? Sí. Y ahora el presidente Abinader ha cedido los espacios de la base aérea de San Isidro y del aeropuerto José Francisco Peña Gómez de las Américas. Pero todo eso es un juego de jaque. Estados Unidos no necesita los aeropuertos dominicanos para intervenir en Venezuela. Lo que pasa es que Estados Unidos aparentemente dentro del organigrama del plan Lanza del Sur está buscando la mayor cantidad de consenso en el Caribe para justificar lo que viene a partir de ahora, luego de la extracción de María Corina Machado, que sale supuestamente en una lancha y llega hasta Aruba. Pero ¿qué dice hoy precisamente Diosdado Cabello? Que ellos, según su información, María Corina Machado había salido hace tiempo de Venezuela. Entonces, en esa narrativa internacional de la geopolítica, que la gente no lee ni analiza, uno no sabe a quién creerle. Yo creo que sería inteligente que decía eso, Diosdado dijera eso, para por lo menos no reconocer que se le fue esa parte. No, y si es real, yo pienso que la versión americana es la correcta. ¿Por qué? Yo también. Porque Estados Unidos, en el mismo momento que salió la extracción de María Corina Machado, dice la inteligencia de que 2 aviones F-18 Super Hornet despegaron del portaaviones Gerald Ford y custodiaron la costa de Venezuela. Exacto, para evitar. O sea, coincide Sí. para evitar exactamente un ataque en alta mar de esa lancha que aparentemente salió. Correcto. Ahora, si fue real la versión de que María Corina Machado sale en una lancha de las costas de Venezuela, entonces Venezuela está perdido. Porque real efectivamente no tiene el control ni el dominio dentro de sus aguas territoriales para hacer una defensa específica. Y también no es fácil con los F-18 ahí dando vueltas para custodiarla. No, otra cosa. Colón llega aquí en el siglo XV. Desde la llegada de Colón hasta hoy, en el Caribe nunca se habría desplazado una flota tan poderosa como la que tenemos ahora. Sí, pero realmente... Nunca, ni siquiera con el desembarco de Panamá. Tenemos el principal portaaviones, 3 destructores. Le quería decir algo, señor Janel Ferreira. O sea, cuando habla, no necesariamente lo que la República Dominicana ha suscrito es una operación para invadir a Venezuela. No, todo lo contrario. Es un tema logístico, porque también, y ahí están las contradicciones de esta diplomacia moderna. Estados Unidos en la administración de Biden, que yo no entiendo en el fondo por qué los gobiernos demócratas son tan hostiles con la soberanía dominicana. Tenía un embajador en Haití y aquí no había embajador. Sí. Pero resulta que cuando Estados Unidos necesita un aliado en el Caribe, entonces nosotros y no Haití. No, porque Haití no tiene facilidades. Bueno, pero si no tiene las características para un embajador,
Entonces, ¿por qué la República Dominicana duró todo este tiempo sin embajador? Es así. Entonces, esas son de las contradicciones profundas en la dinámica de los pueblos. Pero además, reitero, es un tema logístico. La ganancia que tiene República Dominicana en esta participación de Lanza del Sur, lo primero es el reconocimiento de que nosotros somos la potencia del Caribe, la potencia logística. Y lo segundo es que a la República Dominicana le conviene seguir siendo un aliado estratégico de Estados Unidos, no por un tema de poderío entre China y Estados Unidos, es que más de 2 millones de dominicanos residen en Estados Unidos. Sí. Hay algo también, yo quisiera que usted nos analizara. Venezuela apuesta de cierta manera a sus aliados para enfrentar a Estados Unidos, pero nosotros vemos que Rusia y China son países que tienen unas tensiones que suben y bajan con el gobierno de Donald Trump. O sea, no sabemos hasta qué, quisiéramos dar el punto de vista, porque hasta ahora yo digo, ¿cómo Putin va a apoyar a Venezuela cuando está negociando por otro lado con Trump su intervención en Ucrania para que le den un terreno? Es decir, a los aliados de Venezuela, nos da la impresión a veces de que los aliados que podría tener Venezuela estarían más cerca de Trump que del mismo Maduro. Pero hay un detalle importante. Hubo una reunión en Alaska entre el presidente Vladimir Putin y Donald Trump, que no solamente se habló de Ucrania. ¿Qué dice la narrativa internacional respecto a la posición de Trump y Ucrania? Que Trump es favorable a Rusia. Sí. Independientemente de lo que se diga en el fondo, la presión es a un tratado de paz que consolide la salida De Zelensky. hacia Crimea. Sí. Que Crimea, siempre lo he dicho, es lo más parecido al regalo despechado de un hombre. Usted le regala un vehículo a una mujer, y esa mujer y usted se dejan, pero el vehículo está a nombre suyo. Sí. Y esa mujer el tercer día monta a otro hombre, usted le quita la matrícula y vende el vehículo. Crimea fue un regalo de Rusia a Ucrania cuando eran aliados. Y hoy sale en los principales medios europeos que Ucrania sigue siendo uno de los 10 países más corruptos de Europa. Ahora en pleno proceso. Y están reclamando elecciones inclusive. Escuchen bien el dato siguiente. Es que en medio de tantas informaciones nosotros pasamos por alto las cosas que pasan en el Caribe. ¿Qué dijo la prensa internacional hace aproximadamente 20 días? Que un carguero ruso fue interceptado en el Caribe. Sí. ¿Por quién? Por embarcaciones de Estados Unidos. Eso fue un mensaje. ¿Con qué poder Estados Unidos puede abordar un barco que está traficando combustible de Rusia que va camino al Caribe? Es mandando un mensaje. Nosotros no podemos meternos en eso. De hecho, yo pienso que el principal activo de Estados Unidos en Venezuela es precisamente la que acaba de salir. Es a ella que están cuidando. Con un inglés fluido, casi perfecto, María Corina Machado representa el principal activo de Venezuela y de Estados Unidos a futuro. Ahora es que va a empezar la misión Lanza del Sur. Y yo no creo que va a ser un desembarco. Yo pienso que Estados Unidos va a atacar lugares claves y ojalá que el presidente de Venezuela pueda entender el mejor consejo que le dio un aliado, que fue Lula, de negociar su salida. Porque ya hay una decisión tomada. Señores, no es verdad que Estados Unidos va a movilizar del Pacífico el principal portaaviones para hacer un bulto allá antimovimiento en el Caribe. Eso no es verdad. Además, ¿cuál es el costo de mantener una nave operacional Eso cuesta mucho. dentro del Caribe? Y no es una, son 9, incluyendo un submarino a propulsión nuclear llamado Newport News, que tiene unos misiles con un sistema Aegis que a más de 1000 kilómetros le dan una tapa de refresco. Entonces, ojalá que los 9 drones que están en Puerto Rico, llamados MQ-9, no terminen en Venezuela haciendo lo que pasó en Irán con el general Soleimani. Ajá. Entonces, Venezuela está preparada para una transición. Lo que se quiere, el deber ser, es que sea una transición pacífica. Y yo le voy a confesar algo a ustedes. Yo estuve en Venezuela una semana antes de las elecciones. Yo tengo vínculos académicos en Venezuela. He formado las instituciones del INSE de INVECAP y lo más parecido aquí al Infotet. Nicolás Maduro perdió las elecciones en Venezuela, pero la perdió abrumadoramente. Sí. La intención del voto en las calles era 90-10, 80-20.
es que Maduro no ganó un solo centro de votación en Venezuela. Independientemente de que la acusación es un tema del cártel de los soles, amarrado al cártel de Sinaloa y al tren de Aragua, la realidad es que Maduro es un presidente de facto. Maduro no ganó las elecciones en Venezuela. Entonces, aquí hay una narrativa, porque aquí hay un grupo de personas, no sé por cuáles motivos, de la izquierda, que siempre aparentemente andan en vía contraria. Ustedes saben que Venezuela le ha aportado al mundo más desplazado que Ucrania, que han salido más de 8 millones de venezolanos. O sea, hay que nada más saliendo a la calle aquí se da cuenta uno de eso. Pero sin tirar un tiro. Y déjame decirte que cuando nosotros, que fue un error nosotros pedirle visa a los venezolanos, a pesar de que fue una petición del gobierno de Venezuela, fue un error, porque el padre de la patria dominicana murió en Caracas. Y los dominicanos debimos ser empáticos con Venezuela hasta el final. De hecho, yo le solicito al excelentísimo señor presidente de la República que estudie el caso nuevamente y que le levante el visado a los venezolanos. Hay muchas familias separadas porque hoy nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. No hay están embajada, suspendidas. no hay embajada. Entonces los venezolanos tienen que salir hacia Bogotá para hacer un trámite de visa o hacia México para luego solicitar un visado hacia la República Dominicana. Oye, incluso peor, perdóneme, muchos venezolanos que están radicados en la República Dominicana, que tienen capacidad técnica o profesionales, que no pueden trabajar porque no tienen un permiso de trabajo. Claro, y los venezolanos en la República Dominicana han venido a enriquecer nuestros recursos humanos. Claro, La realidad es que... es una buena migración. Claro, porque es un talento que suma. Sí. Los venezolanos vinieron aquí a ayudarnos en nuestro servicio al cliente, en el mundo del entretenimiento, en la tecnología, en los negocios, en muchas inversiones. Sí. Entonces, nosotros tenemos un vínculo muy directo con Venezuela. Los principales pobladores originarios de Santo Domingo salen del río Orinoco y de la bahía de Patanemo. Lo que le pasa es que ahora creo que el gobierno tiene que ser prudente y esperar que este proceso que se inició en el proyecto de Estados Unidos pase para poder levantarle la visa a los venezolanos. Sí, pero el gobierno empezó, porque ya el gobierno acaba de designar un nuevo cónsul dominicano en Venezuela, que es el ex jefe de la policía. ¿Cómo lo nombró? Sí, no tenemos... Bueno, aparentemente, dentro de las cosas que no vemos, ya está muy clara la salida de la paz de Venezuela. Y reitero, los dominicanos y los venezolanos tenemos un vínculo muy directo. Nosotros no podemos darle la espalda a Venezuela en este momento. Claro. Y además, este acuerdo tiene algo bueno y positivo. Nosotros no vamos a aportar un solo soldado dominicano a esa causa. No nos conviene. Porque realmente, si el desenlace es bélico, allí van a morir personas inocentes. Muchas. Este conglomerado de personas llamado las milicias o la resistencia bolivariana es una carne de cañón. De ponerlo al frente para una situación. Maduro, a partir de la movilización de las embarcaciones, jamás ha dormido en el mismo lugar 2 veces. Entonces, ¿qué le conviene al Caribe? Es la gran pregunta. Al Caribe le conviene un tratado de paz, un entendimiento y una transición democrática. Lo que tardó entre Estados Unidos y Venezuela fue precisamente los papeles de la USAID, que fue lo mismo que dañó la situación política en la República Dominicana. Aquí habían comunicadores que por esa agenda de la USAID prácticamente le endosaron el Estado binacional. De hecho, nosotros cambiamos hasta el fenotipo dominicano en la mayoría de las publicidades públicas y privadas. Les voy a decir algo. En algún momento tendrá que decirse del otro lado de la moneda, que fueron los beneficiados de esos fondos, que necesariamente eso no fue así. Porque yo estoy seguro que la USAID, primero, auditaba los fondos que entregaba a cada institución o persona física. Habían firmas de contadores públicos de República Dominicana, nacionales e internacionales, que auditaban todos esos proyectos. Y ojalá que algún día alguien hable de lo que estuvieron ahí a cargo de USAID en su momento, sobre lo que ocurrió. Yo sé que en la vida siempre hay de todo, en la viña del Señor. El detalle es el compromiso final, porque yo le puedo entregar unos fondos. Yo le entrego unos fondos a ustedes 3. No, pero, perdón, la auditoría no significa que le entregue los fondos. Es el resultado de que hicieron con esos fondos. Sí, y pero, había un programa para eso. Sí, pero el resultado tangible. Además, yo
En la época de la posverdad y de los fake news, que ahora Exacto. de cada 3 informaciones, 2 son La falsas gente dice lo que y quiere. la tercera es construida. Sí, De 3 informaciones, 2 son falsas y la tercera es construida. imagínate. Y nosotros no queremos entrar en la profundidad del análisis. Está bien. Pero yo le hago una pregunta. En la parte tangible de la sociedad dominicana, se nota, se percibe que hay un plan con los haitianos. Y no quiero conectar la tragedia de Santiago de la niña haitiana con ver a un grupo de haitianos marchando, pero con banderolas. ¿Quién se la imprime si en Haití no hay institución? Y muy bien hecha, ¿eh? Pero ¿quién se la imprime si en Haití no hay institución? ¿Dónde la imprimen? ¿Quién los organiza? Hay una ciudadana de Asua de Compostela que tiene 10 días desaparecida en el Bronx. Una mujer ejemplar. Y aquí nadie ha dicho nada. En Nueva York. Pero usted se imagina ahora, si 10 días tiene hoy. Apellido Custodio. ¿Usted se imagina que los dominicanos nos movilicemos ahora diciendo que esa joven dominicana fue muerta en Nueva York porque son racistas? ¿O porque los americanos nos odian? No. Los haitianos aquí tienen una agenda. Y de hecho, cuando se sepa esa verdad, es posiblemente la llegada de lo que yo pienso que será el vengador social dominicano. Porque aquí hay mucha gente que ya definió el 28, y el 32, y el 36, y el 40. Nosotros tenemos hace tiempo la construcción mediática de las figuras políticas del futuro dominicano. Pero yo pienso que en cualquier momento nosotros vamos a despertar como un vengador social sin darnos cuenta. La gente está cansada de corrupción, de narcotráfico, de lavado de activos. Nosotros estamos cansados de que nos digan que somos una sociedad racista cuando en verdad no lo somos. Aquí no se ha parado nunca una mujer negra ni un hombre negro de una butaca en una universidad porque ¿Y Haití tiene es ese color. responsable de todo eso? Haití es también parte de la trama, porque a mí me preocupa de que la muerte de Jovenel Moïse fue el inicio del plan. Aparentemente a una oligarquía de la isla le vendieron la idea de que juntos seríamos más fuertes, porque ellos aportaban, aquí está el mismo modelo de Sandomay, aquí está montado el mismo modelo de Sandomay. De hecho, el hoyo de Friusa es lo más parecido a las barricas haitianas. Un crecimiento económico muy grande, mientras un segmento poblacional vive sin ningún tipo de calidad de vida, prácticamente encerrado en un hoyo de Friusa. Pero ese grupo de negros haitianos que está ahí es el que garantiza el crecimiento de todo lo otro. Y yo estoy de acuerdo con que tengamos un crecimiento económico. Pero ningún Estado democrático puede descansar su estrategia de futuro en la mano de obra extranjera, porque a partir de allí pierde la soberanía, y mucho menos con los haitianos, porque el tema con Haití es nuestra historia. Es que usted no puede montar una estrategia distinta al origen de esa nación. ¿Por qué tenemos la bandera dominicana? La bandera dominicana es una bandera redentora. No es verdad lo que nos vendieron en el principio de que el rojo berbellón representaba la sangre derramada, que el azul ultramar representaba la paz y la conexión con Dios. Eso es mentira. Juan Pablo Duarte le dijo a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona: colócanle una cruz blanca a esa bandera, a la bandera haitiana, para frenar el vudú y el gagá. Y por eso Juan 8:32. Luego es que la bandera dominicana extrapola los colores, pero tenemos que conocer la historia. Y son los dos dictadores los que le dan sentido de dominicanidad al pabellón. El Lilis, que hace oficial el himno y lo manda a hacer con Emilio Prudón y José Reyes para cumplir el 40 aniversario de la muerte de Duarte. Y luego viene Trujillo con la ley 700 del 1937 y hace oficial el himno. ¿Y cómo hoy nosotros en el 2025 vamos a olvidar lo que pasó en el 1801? Cuando el rey de España, Carlos IV, le dice a los españoles de aquí: denle cabida a Franco Dominique Toussaint Louverture y háganlo general para ser empático con Luis XVI. ¿Y cómo traiciona Toussaint a los españoles? ¿Cómo se dan cuenta? Porque organiza su pelotón y lo fusila de espalda y se va para Haití. ¿Pero qué pasa en el 1805? ¿Usted cree que es justo que las mujeres de Moca y de Santiago, que no solamente fue el degüello de Moca, cuando entraron a la iglesia que decapitaron a los niños, también sucedió la caravana de las violaciones? La mujer dominicana fue llevada en condición de esclava sexual para Haití. Entonces,
No es que seamos anti-haitianos, no es que seamos xenófobos, porque ahora hay una narrativa que si usted defiende el origen de la dominicanidad, entonces usted es racista. No. No hay un pueblo en el mundo que haya sido más solidario con Haití que nosotros. Pero la realidad es que Haití es nuestra principal amenaza. La mujer dominicana pare 1 y 2 cuando le va bien. La haitiana pare 8 cuando le va mal. Entonces, la demografía es el futuro de los pueblos. ¿Qué va a pasar en 25 años? Cuando en una población como la Altagracia, el 80% de los nacidos son haitianos. Y yo le voy a decir lo siguiente a ustedes. Yo creo que en los últimos años aquí han nacido más haitianos que en Haití. Porque la gente nace donde hay comida, donde hay agua, donde hay alimentación. Claro. Y la haitiana por naturaleza no es un tema de partos en las clínicas. Más de la mitad de las haitianas no les gusta parir en hospitales. Pare por el método antiguo. Y nosotros estamos ¿en qué? En Dembow, Muecadam, Socialité. La realidad dominicana se expresa en las intercepciones de la gran capital. Sí. Una juventud perdida en vicios, que se contrapone entonces con las grandes torres. Y un grupo de haitianos vendiendo desde perro chihuahua, adulterados y limoncillos dañados. Ese no puede ser el futuro dominicano. Eso se Nosotros parece a tenemos- la narrativa norteamericana de los supremacistas que no quieren que los hispanos crezcan porque en 20 años los blancos serán minoría. No, en el caso americano, porque la comparación no cae. En el caso americano y en el caso dominicano, nosotros no somos parte de una plataforma continental. Señores, nosotros tenemos recursos que son muy infinitos, pero si lo cuidamos. Sí. Nuestro medio ambiente, mira, el que vuela desde Guatemala o desde Cuba hacia República Dominicana, y el vuelo es de día, se da cuenta de la realidad de la isla. Es que de aquel lado es un polvazo, y de este lado, entonces tenemos medio ambiente, posiblemente gracias al incomprendido Joaquín Balaguer, que creó los parques nacionales. Pero si nosotros somos parte de una isla, señores, el principal bien de esta isla es el medio ambiente. Y los haitianos son una amenaza en la montaña. No hay un solo polo turístico que no esté invadido por los haitianos. No es un tema de construcción de esa supremacía racial, porque nosotros somos negros también. Lo que pasa es que los negros dominicanos entraron a la fusión Génesis, que fue el aporte de España. España le permitió al negro liberto y al esclavo juntarse en la iglesia y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Haití no se permitió eso. Los franceses no crearon sociedades con los haitianos. La sociedad francesa se dividió en los Grand Blancs, Petit Blanc, una minoría elitista, y el 84% de los africanos. Y cuando logran la independencia el 1 de enero de 1804, el 97% eran africanos. Eso no es verdad que en Haití habían aborígenes, porque ahora son mitómanos en una construcción que no existe. Los aborígenes habían desaparecido 2 siglos antes. Entonces, aquí hace falta que nosotros sepamos cuál es el presente y el futuro dominicano. Si nosotros seguimos en este juego de que es corrupción, cenaza, candidatos, campaña, la tragedia nacional empieza el día de las elecciones. No es un tema de financiamiento de partidos políticos, no importa. A la sociedad dominicana le pueden poner el presupuesto de Dubái y el problema no se va a resolver. Es que el dominicano cobra por votar. Y como cobra por votar, allí inicia la tragedia del Estado Nacional. Usted no tiene representante verdadero. Usted tiene representante de lo que nosotros estamos construyendo, lamentablemente. Bueno, yo creo que sí. En el caso de Haití, usted entiende que posterior al tema ahora de Venezuela y todo eso, aunque dice Trump que ahora va con Colombia, pero que tenemos en agenda, los Estados Unidos tienen Haití en agenda. Bueno, los portaaviones y los destructores, dice la misión Lanza del Sur, que no solamente es Venezuela. Aquí puede caer un misil en una finca del sur de la República Dominicana. Porque los objetivos de Lanza del Sur era el crimen organizado y el narcotráfico. En una finca del sur. Claro. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Ah, bueno. Puede Porque está caer. cerca del Caribe. Sí, sí, sí. Puede caer en Haití también. Porque si nosotros tenemos un tráfico de sustancias controladas tan masivo como lo que tenemos, imagínense Haití.
donde no hay gobierno, Ahí no hay no control, aduana. ahí no hay control. En Haití mataron al jefe de la policía, mataron Al presidente. mataron al director de la academia, mataron a los Médicos Sin Fronteras, y esos no marcharon contra eso. Aquí se muere una niña en un accidente de una piscina, que no sé cómo una madre manda a una niña a un lugar donde hay agua y no sabe nadar, y ya la comunidad traidora nacional dice que murió porque somos racistas. En una narrativa expresa para dañar la imagen dominicana en playas internacionales. Ahora, yo pienso que con Venezuela también Haití. Y parece que el presidente Donald Trump, por eso yo decía, y allí no comparto con usted, Terrero, referente a los fondos de la USAID, aquí habían comunicadores que dijeron, anoten el nombre, Kamala Harris, Barre. Usted sabía que iba a perder, pero usted estaba en la nómina oculta, porque no hay forma de que usted, sabiendo que Kamala no ganaba, usted diga en un medio nacional financiado por la USAID de que Donald Trump era el demonio prendido en candela. Hoy el juego cambió. Por eso, cuando ella se expresa, la señora embajadora, entonces termina la gente contradiciéndose. Lo que le conviene a Haití es que los haitianos se empoderen de su Estado Nacional. Es que nosotros los ayudemos a tener un espacio de economía y de progreso, pero lejos de nosotros. El éxito de la isla está precisamente en separar los pueblos, no en unirlo. Cada vez que nos unificamos hay violencia, hay una guerra, 30 y tantos batallas, 4 campañas y muchísimas desgracias. Sí. Bien, y recordando, como decíamos esta mañana, que la independencia no fue cosa de un día. Como 9 programas de televisión. Sí, sí. Y la independencia no fue cosa de un día, fue una lucha armada de 10 años y después en otros niveles. Janel Ferreras, mercadólogo, diplomático y politólogo, muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos tantos temas desde su perspectiva. Muchas gracias.